otro proceso, por ejemplo, ordinario. En el caso del juicio ejecutivo, vamos a tener esa excepción a la sentencia que se emita o la resolución que emita el juez sobre el asunto, el título, si procede el remate. Aquí es básicamente la resolución del juez. Es que esta resolución puede ser sometida a consideración posterior de un juicio ordinario. Esta sentencia, vuelvo a repetir, que se emita en la fase cognitiva sumaria del juicio ejecutivo, puede ser sometida nuevamente a conocimiento de un proceso ordinario. Es decir, no cobra la calidad de cosa juzgada. Entonces, ese es un requisito y un elemento bastante importante que diferencia, en cierta manera, no solo este proceso de ejecución con la vía de apremio, sino también, digamos, lo hace distinto de los procesos de conocimiento común que ya hemos visto y hemos abordado ya en anteriores clases. Entonces, repitiendo, vamos a analizar entonces que, primero, el juicio ejecutivo común va a tener dos fases, ¿verdad? Una, primera, de conocimiento sumario, ¿verdad? Cuya característica dijimos que es breve, también que es incompleta, ¿verdad? Porque pues, no se realiza una fase per se. Vamos a ver y vamos a analizar que acá no hay, ¿verdad?, diligenciamiento de medio de prueba. Y por otra parte, la otra característica de la fase cognitiva, que voy a repetir, es que la sentencia que se emita de esta primera fase puede ser susceptible de someterse a conocimiento de un juicio ordinario, ¿verdad? Entonces, decimos que la sentencia que se emita dentro del juicio ejecutivo, específicamente en la parte cognitiva o en la parte cognitiva sumaria, no cobra calidad de cosa juzgada. Y esto lo podemos ver de lo que nos establece el artículo 335, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle que la fase sumaria, como les he indicado, puede ser susceptible de un juicio ordinario posterior según lo establecido por el artículo 335. Y además, recordemos que la característica de la fase cognitiva es que va a ser incompleta y además puede ser provisional. Teniendo presente estas cuestiones, ¿verdad?, que son distintas al juicio sumario que ya vimos, juicio ejecutivo, la vía de apremio, vamos a analizar entonces, tal como lo mencionaba acá el compañero, que otra de las diferencias con el juicio ejecutivo y la vía de apremio justamente van a ser los títulos ejecutivos sobre los cuales nosotros vayamos a instar el derecho a requerir la ejecución, ¿verdad?, de la obligación contenida en ellas. Y para ello, el Código Procesal Civil, al igual que el juicio ejecutivo y la vía de apremio, nos establece, ¿verdad?, un catálogo de títulos sobre los cuales nosotros podemos sustentar, ¿verdad?, la solicitud de ejecución en juicio ejecutivo. Y esto lo vamos a ver a partir del artículo 327. El artículo 327 nos enlista 7 títulos sobre los cuales podemos instar el juicio ejecutivo y establece que procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. El primero, los testimonios de las escrituras públicas. Aquí un poco de notariado. Ustedes se recuerdan un poquito, no sé si ya están viendo notariado.
¿Qué tipos de testimonios pueden haber? Y en cuanto al tema de los testimonios, recuerden que podemos tener testimonios de las escrituras públicas, ¿verdad? Pero también nos menciona que hay otros tipos de testimonios, como lo son el testimonio, ¿verdad?, de la razón de auténtico, el testimonio de el acta de protocolización, ¿verdad? No solo hay testimonios de escrituras públicas, sino también hay testimonio del acta de protocolización, como les explicaba, y de la razón de auténtica, ¿verdad? ¿Cuáles son los testimonios que específicamente nos establecen como título ejecutivo? Únicamente los testimonios de las escrituras públicas, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Quiere decir que, por ejemplo, no hacen título ejecutivo, por ejemplo, un testimonio de una razón de auténtica, ¿verdad? Ese no va a ser título ejecutivo. O no va a ser título ejecutivo, por ejemplo, el testimonio de una protocolización. Ese no hace título ejecutivo. Específicamente va a ser título ejecutivo, por eso les decía, recordemos un poco notariado, los testimonios de las escrituras públicas, ¿verdad? Primer punto. Segundo, el Código Procesal Civil establece que hacen título ejecutivo la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiera principio de prueba por escrito. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Acá, para algunos autores, este segundo título ejecutivo per se no es un documento, sino un acto procesal. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nos establece que hace título ejecutivo la confesión judicial. ¿Y qué se nos viene a la mente cuando hablamos de confesión judicial? A ver, recordémonos un poquito de las clases de ordinario, cuando se diligenciaban medios de prueba. Exacto, ¿verdad? Declaración de parte. Pero, ahora les pregunto, ¿puede ser cualquier declaración testimonial que brindemos dentro, por ejemplo, un juicio ordinario? Veamos y retrocedamos un poquito a lo que vimos en el tema del juicio ordinario y el tema de la prueba. En el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil, veamos qué nos estipula, qué figura nos estipula. Posiciones, leemos. Sí, alguien que lea el artículo 98. Sección segunda, pruebas anticipadas. Alguien, pero muy bien, compañero. ¿Cómo es la sección? Pruebas anticipadas. Entonces, ¿cuáles van a ser las confesiones específicamente a las que nos referimos acá? Van a ser aquellas que nosotros realicemos como solicitudes preparatorias, ¿verdad? Específicamente como pruebas anticipadas o preparando, ¿verdad?, un proceso. Entonces, ahí apuntemos muy bien esto. La sección relacionada a que van a ser anticipos, ¿verdad?, o pruebas del capítulo que nos establecía. ¿Cómo dice, compañero? Pruebas anticipadas. Sí, pruebas anticipadas. ¿Leo el anterior? Sí. Artículo 98, posiciones. Para preparar el juicio pueden ¿Cómo las dice? partes para preparar el Para juicio. preparar el juicio, pero no nos dice qué juicio, ¿verdad? No. Para preparar el juicio, eso es súper importante. Continuemos. Pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. Ahí. Entonces, en el artículo 98 vamos a subrayar primero para preparar juicios, ¿verdad? Y la última parte que leyó. Lo mismo que reconocimiento de documentos privados. Reconocimiento de documentos privados. Y
Y esto porque les digo que hagamos relación con el numeral 2 del artículo 327. Porque si se dan cuenta y si desglosamos el numeral 2 del artículo 327 nos establece primero confesión del deudor prestada judicialmente, así como las confesiones fictas cuando hubiera principio de prueba por escrito, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tenemos que remitirnos a el acto procesal, ¿verdad? De la declaración testimonial en anticipo de prueba. ¿Por qué? Porque primero la figura de la declaración va a ser para preparar algún tipo de proceso, ¿verdad? Entonces nosotros, si tenemos conocimiento de que hay, por ejemplo, una obligación, que muchas veces se hace de esa manera, ustedes van a ver que van a llegar y les dicen, es que yo le presté 500 quetzales o más, 3,000 quetzales, pero solo me firmó esta hojita, ¿verdad? Solo hice que firmara esta hojita. ¿Ustedes qué les dirían ahí? Una hojita firmada con, por ejemplo, una deuda de 10,000 quetzales, ¿hace título ejecutivo? Entonces, ¿qué le dirían ustedes a su gente? Lo siento mucho, se perdió su dinero, ¿cómo? Pues sería un documento privado ahí, ¿verdad? Sí, pero hace título ejecutivo, leamos los listados. No. Y si, por ejemplo, no fue reconocido ante la firma que consta en ese documento privado, no fue reconocida ante notario, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que buscar, y es donde nos da la solución, ¿verdad? Muchas veces, de poder establecer y preparar nuestro proceso de ejecución con una diligencia previa, ¿verdad? O preparatoria, que puede ser la solicitud de diligenciar una absolución de posiciones y someter que el juez, ¿verdad?, señale esta diligencia previo a sustentar o a presentar nuestro juicio ejecutivo. ¿Por qué les digo esto? Hay que tener cuidado porque podemos también establecer que, si bien es cierto, podemos solicitar, ¿verdad?, la preparación a través del anticipo, sometiéndolo, poniéndole conocimiento o solicitando que las posiciones, dentro de las posiciones, el absolvente pueda referirse sobre el reconocimiento, por ejemplo, de alguna obligación que conste en algún documento y ponerle a la vista el documento. Si la persona reconoce que efectivamente adquirió esta obligación, está constituida en un título privado, pues tenemos confesión prestada judicialmente, ¿verdad? Y cumplimos el requisito que nos establece el numeral 2, que dice también que se tiene que basar o tiene que haber principio específicamente de prueba por escrito. Pero acá ¿qué sucede? Muchas veces se pretende que, iniciado un proceso de juicio ordinario, ¿verdad?, y al momento de diligenciarse los medios de prueba, por ejemplo, de testimonial, la persona dentro del proceso ordinario puede hacer una confesión. Les pregunto, ¿esta confesión dada dentro de un proceso ordinario en la fase de prueba, podemos utilizarlo como título ejecutivo? Recordemos cuáles son los objetivos y cuáles eran los propósitos, por ejemplo, que ya lo repetimos al inicio de clase, de los juicios de conocimiento, ¿verdad? Ahí sí se da como lo que tiene que proceder, ya se despide. Exacto. Ahí lo que se procedería es que una vez, si nosotros sometemos un proceso bajo la vía ordinaria, no podemos pretender saltarnos, ¿verdad?, los procesos, porque ya iniciamos un proceso ordinario donde, por ejemplo, pretendemos dilucidar mi pretensión, ¿verdad?, para la redundancia de que se reconozca una obligación, ¿verdad? Entonces no podemos saltarnos los procesos una vez iniciado, por ejemplo, un juicio ordinario en el que queremos el reconocimiento de una obligación. Entonces, por eso es muy importante que ustedes analicen previamente, ¿verdad? Porque puede que a través de una diligencia previa puedan constituir un título ejecutivo, ¿verdad?, que sí haga a su vez
para constituir un juicio una vez ejecutivo común y no, ¿verdad? Como muchas veces se realiza, que ha pasado, que en vez de tratar de hacer la diligencia previa buscando la confesión del obligado, se inicia un proceso ordinario. Entonces, si se dan cuenta, iniciado un proceso ordinario, lo que se va a buscar es finalizar el proceso ordinario y que en este proceso ordinario se haga la declaratoria, ¿verdad?, de la obligación, y que posterior a la fase de impugnaciones que pueda o no haber y tener una sentencia firme, hasta ese momento solicitar la ejecución y que por qué vía se solicitaría esa ejecución, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, por eso es muy importante que ustedes analicen, ¿verdad?, cuáles son las posibilidades procesales, ¿verdad?, sobre las cuales ustedes pueden instar una ejecución. Y ahí mismo tenemos un poco de razón al establecer por qué, ¿verdad?, se tiene una fase cognitiva sustantiva dentro del juicio ejecutivo que no está dentro del juicio de la vía de apremio, ¿verdad? Porque en esta fase cognitiva el juez va a verificar, ¿verdad?, ciertos aspectos sobre la procedencia o no, ¿verdad?, de la solicitud sobre la base. No califica el título, no únicamente va a calificar el título, sino puede entrar a conocer, y vamos a ver más adelante, que pueden haber otras excepciones que no únicamente destruyan la eficacia del título, como lo vimos en el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, desde el análisis de los títulos que fundamentan la solicitud de juicio ejecutivo, vamos a entender por qué existe esta fase de comisión sustantiva. ¿Ok? Bueno, entonces, regresando al título 2, ¿verdad?, al numeral 2 del artículo 327, súper importante entonces referir el artículo 98. Pero además del artículo 98, también analizar y leer ustedes y darle una repasada a los artículos, ¿verdad?, que estipulan el diligenciamiento de ese medio de prueba, que están a partir del artículo 130 al 138 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en el numeral 2, título 2, ¿verdad?, del juicio ejecutivo, vamos a colocar, súper importante, ¿verdad?, el artículo 98 y además lectura, ¿verdad?, de ustedes, del artículo 130 al artículo 138. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Necesito que vayamos despacio, pero que vayan entendiendo, porque como les digo, esta va a ser la base para otros procesos. En cuanto al numeral 3 del artículo 327, este nos establece que también van a ser títulos sobre los cuales podemos sustentar la solicitud de ejecución los documentos privados, ahora sí, suscritos por el obligado o por su representante, y acá súper importante, ¿verdad?, no cualquier título, no cualquier documento privado, sino con la característica fundamental de que deben ser reconocidos o que se tengan por reconocidos ante el juez competente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, los documentos privados con legalización notarial, ¿verdad? El numeral 3 nos da dos supuestos. El primero, ¿cuál es? Documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos, o que se tengan por reconocidos, ¿ante quién? Ante juez competente. Y aquí aplicamos lo mismo, ¿verdad?, que hemos analizado con la confesión y justamente también en la diligencia preparatoria, ¿verdad?, de prueba anticipada, ¿verdad? Podemos también solicitar el reconocimiento de documentos y si el obligado efectivamente reconoce el documento privado, también podemos instar, ¿verdad?, como título ejecutivo ese reconocimiento, es decir, el documento privado. Si se dan cuenta cuál es la diferencia, y por eso les decía, comparto el criterio de algunos autores en el que establecen que, por ejemplo, el numeral 2 del artículo 327, que se refiere a la confesión, no es un documento per se, sino un acto procesal. Que si bien es cierto, vamos a presentar, obviamente, ¿verdad?, un documento emitido por el juzgado en donde esté, ¿verdad?, la certificación de
la diligencia de anticipo, digamos que lo que está validando ese documento judicial es un acto procesal, ¿verdad? Entonces, la diferencia con el reconocimiento, el documento privado suscrito por el obligado y reconocido ante juez, es que efectivamente acá, en este caso, lo que se reconoce sí es un documento, ¿verdad? Y ese documento es el que nosotros podemos instar como título ejecutivo, pero aplicando las mismas disposiciones y características. Primero, que tiene que ser ante una diligencia ante juez o notario, ¿verdad? Y segundo, que este debe ser reconocido por el obligado. Y aquí específicamente también nos establece el artículo 98 y el artículo 184. ¿Alguien que le dé lectura al artículo 184, por favor? Impedimento de artículo 84. 184. 184. Reconocimiento de documentos. ¿Verdad? Pero veamos el encabezado de ese apartado. Reconocimiento de documentos. Tecla, prueba de documentos. Prueba de documentos, ajá. El artículo 184 es reconocimiento de documentos. Ok, entonces reconocimiento de documentos. Si se dan cuenta acá, nos refiere no solo al artículo 98 como anticipo de la prueba, ¿verdad? Sino también específicamente a la diligencia de reconocimiento de documentos. El cuarto título que nos describe el artículo 327 se refiere acá a los testimonios de las actas de protocolización de protesto de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto, ¿verdad? Acá vamos a empezar a ver, ¿verdad?, títulos ejecutivos específicamente mercantiles que van a dar pie, ¿verdad?, al tema de la ejecución, pero también ustedes lo van a ver más a profundidad en el derecho mercantil, el tema de las ejecuciones propias, ¿verdad?, del Código de Comercio. Pero acá quiero que hagamos una anotación. No sé si alguien trae el Código Mercantil. ¿No? Código de Comercio, ¿verdad? Bueno, Código de Comercio, artículo 1039. Siempre olvidamos descansando. Sí, estoy descansando. Sí, por favor. Y aquí hagamos la anotación del artículo 1039 del Código de Comercio. Artículo 1039 del Código de Comercio. Vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido a someter sus diferencias al arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo Muchas gracias. o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. En los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda la cantidad de 400.000 quetzales, procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En materia mercantil son título ejecutivo las copias legalizadas del acta de protocolización de contextos, de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el proceso. Cualquier control. Sí, ahí si se dan cuenta, este artículo también lo habíamos analizado, ¿verdad?, para el tema de los títulos ejecutivos en la vía de premio. Sin embargo, acá lo que yo quiero hacer énfasis era que mencionábamos en su momento, en la vía ejecutiva, en la vía de premios, perdón, que en tema mercantil, la vía específica según el Código de Comercio, ¿verdad?, para reclamar obligaciones o ejecutar obligaciones, era la vía de apremio. Sin embargo, también en el segundo supuesto que leyó la compañera, lo que quiero que hagamos la anotación es que nos establece que en casos, ¿verdad?, donde no se requiera el protesto, los testimonios, puede ser título ejecutivo las copias simples, ¿verdad? Copias simples legalizadas, creo que dice, leamos ese segundo párrafo en específico donde establece que son títulos ejecutivos las copias simples. En materia mercantil son títulos
copias legalizadas del acta de protocolización de prospectos, de documentos mercantiles y bancarios, o de otros documentos. Justo cuando no se ha requerido el protesto, creo que dice, ¿verdad? Ese aspecto es muy importante porque si se dan cuenta ustedes, si bien es cierto, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil nos establece que es requisito que sean los testimonios de las actas de protocolización de los protestos, el Código de Comercio, que es posterior, ¿verdad?, al Código Procesal Civil y Mercantil, nos establece que específicamente no es necesario que sean, ¿verdad?, los testimonios de las actas, sino más bien el título ejecutivo en temas específicamente de títulos de crédito. Van a ver ustedes más adelante, puede ser las copias simples o copias simples legalizadas. Entonces ahí vamos a colocar, en vez de testimonio o a temas del Código de Comercio, ¿verdad?, léase copias simples legalizadas, según el artículo 1039. Entonces ahí hacemos esa anotación en el numeral 4 del artículo 327. Y el numeral 5 nos establece que es título ejecutivo el acta notarial en la que conste el saldo que existe en contra del deudor de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. En este tipo de títulos es importante que veamos que corre mucho, ¿verdad?, el tema del notario que vaya a hacer el acta notarial de los libros en donde se desglose, ¿verdad?, el adeudo pendiente del acreedor. Entonces aquí pues muchas veces es un poco complicado porque la parte contraria, ¿verdad?, es decir, la administración del obligado, muchas veces va a atacar las formas notariales en las cuales pues fue redactado el acta en el que se haga constar el saldo adeudado, ¿verdad? Entonces aquí también mucho ojo con eso porque pues en la práctica pues es un poco complicado verificar, ¿verdad?, o constatar que el acta notarial por lo general siempre se ataca la forma en que fue redactada y se cumple con los requisitos específicos, ¿verdad? Lo que se hace muchas veces en algunos casos es que el notario, ¿verdad?, que vaya a realizar el acta, realizando el análisis de los libros contables, se asesore obviamente de un contador, ¿verdad?, para que establezca en el acta específicamente esta obligación de la cantidad que haya que establecer, porque pues, como les decía, si es un notario, muchas veces nosotros pues podemos no solo faltar a aspectos formales del notariado, sino también no consignar aspectos propios, ¿verdad?, de temas contables que puedan hacer nulo, ¿verdad?, el título o la obligación que nosotros vayamos a reclamar y que se pueda sustentar o solicitar que se verifique en esta parte cognitiva, ¿verdad? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado con el acta. Si algún día lo solicitan ustedes para levantar un acta notarial sobre un libro contable, me cuentan cómo les gusta. Yo la verdad no lo haría. Bueno, y el numeral 6 se refiere específicamente a las pólizas de seguros, de ahorro y de fianza y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Acá, en este tipo de títulos, únicamente hacer la observación, ¿verdad?, de que el tema de las pólizas de seguros y así como las fianzas generalmente puede ser expedida por no solamente una entidad una aseguradora, sino que también pueden haber distintos ahora, ¿verdad?, temas como por ejemplo bancarios que también ofrecen, digamos, este tipo de servicios. Entonces verificar también el tema de las pólizas para que efectivamente al momento de contratar una fianza o un seguro, ¿verdad?, nosotros verifiquemos el tema de las pólizas, porque ese va a ser título ejecutivo en algún momento, ¿verdad?, si la entidad que nos presta el servicio pues no se quiere hacer cargo del cumplimiento de la obligación establecida. Entonces también ahí en temas de fianzas y seguros mucho tiene que ver y revisar nosotros también como
abogados, ¿verdad? El tema de las pólizas que nos brindan. Entonces, eso es también muy importante porque pues, esos son títulos ejecutivos. Y el numeral 7 va a ser toda clase de documentos que por disposición especial tengan fuerza ejecutiva. Acá vamos a ver que el código establece que en distintas disposiciones existen, ¿verdad?, obligaciones particulares que se estipulan que conforman un título ejecutivo. Y acá vamos a poner el ejemplo más, particular, lo que establece el Código Civil en el artículo 2142. Artículo 2142 como uno de los tantos ejemplos que vamos a poder encontrar en distintas disposiciones de nuestro ordenamiento, en donde específicamente la ley particular dispone ciertos documentos como títulos ejecutivos. Y en este caso vamos a analizar que cuando sea por disposición particular de alguna ley, la vía para ejecutar va a ser la del procedimiento del juicio ejecutivo común, ¿verdad? Entonces acá anotamos el artículo 2142. ¿Alguien tiene su código civil en la mano? ¿Código civil? ¿No? No, listo. Es una librería. Muy bien, ahí al compañero le vamos a poner estrellita porque trae todas las estrellas. Artículo 2142. 2142, y hacemos la anotación ahí, que se refiere específicamente a aquellos contratos que ustedes van a ver particulares. Búscalo en que se refiere Google. al tema de loterías, ¿verdad? Búscalo en Google, De Código loterías, Civil, se lo lees. Que según la disposición de Para que mire Código que Civil, resolves, papá. acá los billetes de lotería van a fungir como título ejecutivo. Entonces, ahí cuando participen y compren su boleto de lotería, recuérdense guardar Se lo leo. su billetito, ¿sí? Artículo 2142. El billete o documento de participación legalmente expendido es título ejecutivo para reclamar el pago de lo ganado o la devolución de lo pagado. Si la lotería o rifa no llegare a realizarse sin que pueda oponerse compensación o novación de contrato para eludir el pago. Entonces, como les decía, ¿verdad? Esta parte del Código Civil habla de los contratos particulares y nos refiere el tema del contrato de lotería o rifa. Entonces, muy importante que nosotros, por disposición de ley, si se dan cuenta, específicamente el Código Civil establece que es el título a presentar, el título ejecutivo para reclamar el premio de lotería o rifa, el documento expedido legalmente, ¿verdad? Entonces, mucho ojo ahí que vayan a participar con una rifa y guardar su boletito, ¿verdad? Entonces, acá, en ese caso, los billetes hacen título ejecutivo, ¿verdad? También vamos a ver que en la ley de bancos, específicamente, también hay algunos puntos en donde la ley establece particularmente le da la calidad de títulos ejecutivos a ciertos documentos. Entonces ahí también, ahí creo que es el artículo 110, ajá. Leamos el artículo 110 si alguien tiene la ley de bancos a la mano. ¿Sí? ¿No? Si no, solo hagamos la anotación. Artículo 110 de la ley de bancos y también el artículo 11 de la ley de almacenes generales de depósito. Artículo 11 de la ley general de almacenes de depósito. Estos tres, digamos, como vuelvo a repetir, van a ser... Bueno, les dije el artículo 110 de la ley de bancos y el artículo 11 de la ley de almacenes generales de depósito. Estos tres podemos mencionar, entre muchos otros, como les decía, que
por disposición de ley, ¿verdad? Son documentos que tienen fuerza ejecutiva, ¿verdad? Entonces hay mucho ojo también con este último numeral, que no se refiere únicamente a un documento particular, sino que van a ser todos aquellos que por disposición especial, las leyes en particular, les den ese título ejecutivo a los documentos. Bueno, analizado, ¿verdad? Como ya vimos, las características que diferencian el juicio ejecutivo común del juicio ejecutivo en la vía de apremio. Primera diferencia, como ya dijimos, es que este juicio va a contar de dos fases, ¿verdad? Una cognitiva, sumaria, y la propia ejecutiva, que acá vamos a tener, y recordamos, traemos a la mente las disposiciones que ya analizamos del juicio en la vía de apremio, según el artículo 328, ¿verdad? Ahí hacemos la anotación en el artículo 328, integración, ¿verdad? Subrayen, súper importante eso, integración del procedimiento. La segunda característica que diferencia el juicio ejecutivo común del juicio ejecutivo en la vía de apremio, aparte de que consta de dos fases, es lo que acabamos de analizar, que se refiere a los títulos sobre los cuales podemos instar el procedimiento. Dicho esto, ¿verdad? Vamos a analizar que el artículo 328 en su segundo párrafo establece: los títulos enumerados en el artículo anterior pierden su eficacia ejecutiva en los mismos casos previstos en el artículo 290. Entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos en el juicio ejecutivo en la vía de apremio sobre la eficacia de los títulos. ¿Qué decíamos de la eficacia de los títulos en el juicio ejecutivo en la vía de apremio? ¿Se acuerdan de los plazos? Sí, 5 años y 10 años. Leamos el artículo 298. ¿Qué decía el artículo 296? Perdón, 296. Si la obligación es simple, serían 5 años. Y si hubiere prenda o hipoteca, son de 10 años. Que era lo que hablábamos en su momento sobre el patrimonio ejecutable, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso también? Que hacíamos la diferencia de que había patrimonio ejecutable específico y uno general, ¿verdad? Y hablábamos de esta característica porque analizábamos que era importante que tener en cuenta el plazo de la prescripción de los derechos que hacíamos alusión. Ahora yo les pregunto, en el caso de los juicios, o de los títulos, perdón, que dan pie al juicio ejecutivo, ¿cómo entienden ustedes la norma que establece que pierden su eficacia ejecutiva en los mismos casos previstos por el artículo 296? Nos vamos a referir a los 5 y a los 10 años, a los 5 años nada más, a los 10 años nada más. ¿A qué plazo nos vamos a referir? ¿Me acompañan? ¿Cómo entendemos ese artículo? Si fuera por... ¿Por qué les mencionaba el tema del patrimonio ejecutable? Porque se acuerdan que analizábamos cada título si era un patrimonio general o un particular. En particular hablábamos que se configuraba cuando había prenda o hipoteca. Ahora les pregunto, en el caso del juicio ejecutivo teníamos claro y analizamos qué títulos tenían garantizado con patrimonio específico, ¿verdad? Que era la prenda o la hipoteca. Les pregunto, en este tipo de títulos que hemos analizado, ¿configuran ustedes algún tipo de patrimonio específico? Es decir, prenda o hipoteca. Entonces, ¿cuál plazo vamos a aplicar? 5 años. 5 años. Exacto, ¿verdad? Entonces, del análisis que hacemos, por eso es muy importante, les decía en su momento, el tema de los presupuestos para ejecución, porque tenemos que analizar, ¿verdad?, que en este caso los títulos ejecutivos que dan pie al juicio ejecutivo común, no vamos a ver, por lo general, ¿verdad?, títulos que estén garantizados con prenda o hipoteca, ¿verdad? Va a ser muy difícil. Entonces, en ese sentido, tenemos que analizar que la eficacia de los títulos que describe el artículo 327 van a perder su eficacia. 5 años. ¿En cuántos años? 5 años. Entonces, ahí en grande, títulos
pierden eficacia en 5 años. Eso es muy importante, por favor. Bueno, ya teniendo estas anotaciones previas, ¿verdad? Que son las cuestiones que ustedes como abogados y como jueces deben analizar previamente a interponer el proceso, la demanda del juicio ejecutivo, vamos a entrar ahora a analizar, ¿verdad?, algunos aspectos puntuales que tenemos que tener presente, ¿verdad? Como vimos en el tema del juicio sumario en la vía de apremio, vamos a pasar algunas fases que ya solo van a ser de repaso y otras donde nos vamos a detener porque son particulares de la fase cognitiva del juicio ejecutivo. Entonces, en cuanto al primer paso que veíamos, por ejemplo, en el juicio en la vía de apremio, decíamos que el primer paso era ¿cuál? Establecer que La procedencia. Primero vamos a ver, ¿verdad?, qué título vamos a sacar. establecer el Y título. segundo, ¿y qué decíamos en la demanda? La demanda decíamos que ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la demanda? Los de siempre, que siempre se tienen que ustedes recordar. Artículos. Sí, ¿verdad? Entonces, acá, demanda de juicio ejecutivo, lo mismo, ¿verdad? Artículo 68, que se tiene también que solicitar la notificación, porque es una primera demanda muy importante, no se les olvide, que sea notificada de qué forma. Porque si no, nulidad después, ¿verdad? Y se trae en todo su proceso ejecutivo abajo. Bueno, entonces, artículo 68, además del artículo 116 y los demás que ya habíamos visto. Entonces, primera fase del juicio ejecutivo demanda, aplican los mismos artículos que ya analizamos, ¿verdad? Se fundamenta y tenemos que acompañar título ejecutivo, pero acá vamos a establecer, dependiendo del artículo 327 y el análisis que ya hicimos de cada uno de los títulos que acabamos de abordar, y sobre todo analizar que tengan fuerza ejecutiva, ¿verdad? Todavía, que sean eficaces, es decir, que no se haya pasado el plazo. 5 años de la emisión del título que vayamos a acompañar. Bueno, y luego de esto viene la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? El mandamiento de ejecución, ¿no? No, antes, ustedes ingresan su demanda. ¿Qué procede? El juez tiene que calificar otra vez, ¿verdad?, los presupuestos de ejecución, y si todo está bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? El juez ordena el requerimiento Admite, de los ¿verdad?, primero su demanda, ¿verdad? Si califica los presupuestos procesales, viene la fase de admisión de la demanda. Y aquí, muy importante, porque además de verificar los presupuestos de la ejecución, el mandamiento de ejecución debe verificar su jurisdicción y competencia, ¿verdad? Vamos a ver en el artículo 332, que nos establece en el segundo párrafo: si la excepción de incompetencia fuera acogida, el juez se abstendrá de pronunciarse sobre la demanda. Entonces, de por sí, en todos los procesos, los jueces deben verificar, ¿verdad?, su jurisdicción y su competencia. Aquí es importante analizar por el tema de las excepciones que posteriormente se puedan plantear. Y además, al momento de despachar, ¿verdad?, el mandamiento de ejecución, que era lo que procedía en la vía de apremio, si ustedes se recuerdan, en esta resolución de admisión, el juez le debe correr audiencia a la parte demandada por el plazo de 5 días. Entonces, aquí ya vemos que hay una cuestión distinta al procedimiento del juicio en la vía
de apremio, que es propia del juicio sumario, juicio ejecutivo, que contiene, ¿verdad?, que va a analizarse por la fase cognitiva. Entonces, aquí sí, obligatoriamente, en la resolución por la que admite la demanda, además de despachar el mandamiento de ejecución, el juez debe dar audiencia por 5 días al ejecutado. Esto lo vamos a ver en el artículo 329. En este artículo, por favor, en grande, se corre audiencia, ¿verdad? Artículo 329, se corre audiencia y subrayamos, ¿verdad?, el plazo de los 5 días. Audiencia por 5 días. Y ahora, una vez que se dé la audiencia por 5 días, ¿cuál es el objeto de correr audiencia al obligado? Hay 2 supuestos, ¿verdad? Ajá. La primera es que se oponga a la pretensión y segundo, la presentación de sus excepciones. Entonces ahí también subrayamos, ¿verdad?, que la actitud del demandado al correr la audiencia de los 5 días debe ser oponerse o bien también oponerse y presentar sus excepciones, ¿verdad? Entonces subrayamos oposición y excepciones. Y acá vamos a hacer un poco de alusión y recordamos unos efectos, ¿verdad?, de los procesos de conocimiento que vimos. En algunos casos, ¿se recuerdan ustedes cuál era el efecto de la incomparecencia de demandado en ese plazo de emplazamiento en el cual se corría audiencia del demandado? Exacto, en algunos casos particulares que vimos tenía un efecto, ¿verdad?, de incomparecencia. Acá vamos a traer nuevamente este principio porque el artículo 330 nos establece incomparecencia del ejecutado. ¿Cuál es el efecto de que en este plazo de 5 días el obligado, el demandado, no se pronuncie? Leamos el artículo 330, por favor. Si el ejecutado no compareciera al debido o el término después de dictar sentencia de remate de la renuncia laboral. Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto de la parte cognitiva sustantiva? ¿Qué nos dice esta segunda parte del artículo 330 del Código Civil? Si al lugar no la ejecución sin proceder, ¿no? Lo que vamos a buscar en esta fase cognitiva sumaria va a ser una sentencia de remate, ¿verdad? Y esta sentencia, ¿qué características va a tener? Ya lo hablamos al inicio. Va a tener lo que indica la ley de premio, que es el día y hora para... ¿Cómo? Es el día y hora para llevar a cabo cada acá. Lo que quieren, ¿verdad? Entonces, prueba de remate. Primero se va a evaluar, digamos así, el bien, posteriormente se va a dictar el día y hora para llevar a cabo el remate, se van a hacer las publicaciones. Sí, digamos que ahí es en la fase procesal, ¿no? La característica de esta sentencia de remate. ¿Cuál es la característica de esa sentencia? Muy importante que vimos. La característica de esta sentencia va a ser que no cobra, ¿verdad?, característica de cosa juzgada. Y entonces en este párrafo donde dice que ustedes por favor subrayen de un color resaltado sentencia de remate, hagan referencia, ver artículo 335. Artículo 335. ¿Por qué? Porque esta sentencia a la que se refiere de esta parte cognitiva, según lo estipulado por el Código Procesal Civil y Mercantil, no cobra característica de cosa juzgada y puede ser sometida, ¿verdad?, a un juicio ordinario posterior.
Entonces, eso es muy importante. Por eso, la importancia y el efecto de que al momento de correr la audiencia por 5 días al demandado, no se pronuncia, va a ser, ¿verdad?, que efectivamente se proceda directamente a dictar sentencia de remate, ¿verdad?, y que continúe el proceso propiamente de ejecución, ya desde la fase que vamos a analizar del remate que ya vimos en el juicio ejecutivo de la vía de apelo. Bueno, el otro supuesto que nos establece de las actitudes del demandado lo vamos a ver en el artículo 331, es decir, en el supuesto de que se le corra audiencia al demandado y en el plazo de 5 días presente su oposición de ejecución, nos establece el artículo 331, si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuere necesario, ofrecer prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no dará trámite a la oposición. Entonces, aquí subrayemos muy importante eso, porque al momento en el que la persona demandada se quiera oponer a la ejecución, debe primero fundar, ¿verdad?, o argumentar por qué se va a oponer a la ejecución, y además presentar prueba que sustente, ¿verdad?, sus argumentos. Sin estos requisitos, el juez, ¿verdad?, nos indica, no le va a dar trámite a la oposición. ¿Si es que? Derecho. Cuestión de derecho. También, o sea, usted tiene que argumentar por qué, ¿verdad? Digamos, si su título, el cual está presentando usted como solicitante, usted presenta, por ejemplo, le digo yo, una confesión de juicio, usted si se opone a ese título, ¿qué presentaría? Si es una cuestión de derecho, por ejemplo. Ajá, no importa. ¿Qué presentaría para sustentar sus argumentos? Adhiero a la prueba aportada ¿Por quién? por el ejecutado. No, porque en el juicio ejecutivo recuérdense que no necesariamente necesitamos acompañar prueba, únicamente el título. Pero el ejecutante tiene que acompañar el título. El que le va a sentar su superior al Pero si usted se está poniendo al título, por ejemplo, si el título que insta es una confesión del deudor, yo en ese caso no dejaría pasar que hay un audio, por ejemplo, ¿verdad? O puede haber un proceso. Si yo estoy alegando que hubieron cuestiones, ¿verdad?, de derecho, por ejemplo, en la diligencia de anticipo de prueba de declaración o de las posiciones, o el momento en que se contestaron las oposiciones, y yo digo, es que yo no ratifiqué o no dije una confesión, pues yo ahí presentaría en todo caso, ¿verdad?, mi prueba, que podría ser un audio o un acta, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere, digamos, porque la oposición va a ser, por eso analizábamos particularmente los títulos, ¿verdad? Porque pueden dar pie, ¿verdad?, a que efectivamente cuestionemos de alguna manera la obligación que traen aparejada dichos títulos, ¿verdad? Pero para ello tenemos que fundamentar y argumentar por qué nos estamos oponiendo a la ejecución y además sustentarlo con prueba, ¿verdad? Porque si no es como decir no porque no, ¿verdad? No tendría sentido la fase de oposición y esta fase cognitiva sumaria si no vamos a analizar, ¿verdad?, la oposición a una ejecución, ya sea por cuestiones que no se han cumplido de los requisitos formales, por ejemplo, que les decía, de las actas notariales, por ejemplo, ¿verdad? Ahí que presentaría usted si fuera, por ejemplo, el título de el acta notarial en la que conste saldo existente en contra del deudor. ¿Pero qué presentaría si estamos diciendo que son libros contables? Yo como prueba solicitaría que se presente el libro contable como tal, ¿verdad?
Entonces, digamos que por eso analizamos la naturaleza de los títulos sobre los cuales podemos sustentar el juicio ejecutivo, porque ahí es donde tiene un poco de razón, digamos, si se prevé una fase cognitiva sobre la cual nosotros nos podamos oponer. Entonces, a lo que voy es que efectivamente al momento de oponerse, no solo debe presentar argumentos, sino también la ley exige, ¿verdad?, la presentación de pruebas sobre la cual usted base, ¿verdad?, la oposición. Entonces ahí subrayamos esa parte. Y último, solo con esto cerramos, anotemos que si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. El juez oirá por 2 días, ahí subrayamos ese plazo, al ejecutante y con su contestación o sin ella mandará a recibir las pruebas por el término de 10 días comunes a ambas partes si lo pidiera alguna de ellas o lo estipulada necesario. En ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Entonces, si vemos el artículo 331 nos establece el desarrollo de la fase cognitiva sumaria. Entonces, aquí, ¿verdad?, vamos a colocar específicamente en el artículo 331 fase cognitiva, ¿verdad?, sumaria. Y subrayamos los plazos específicos de audiencia por 2 días y en su caso recibir prueba por el término de 10 días y que en este caso de la fase cognitiva sumaria no va a haber término extraordinario de recepción de prueba, ¿verdad? Entonces por eso decíamos que otra de las características de esta fase cognitiva es que es incompleta, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, es expedita, es breve y provisional, como ya vimos, porque puede ser susceptible de ser analizada posteriormente en un juicio ordinario. Entonces hacemos esa anotación y en el artículo 332 solo hacemos en grande la anotación sentencia, ¿verdad? Porque vamos a analizar el contenido de la sentencia que se debe emitir en este tipo de fase del proceso ejecutivo. Entonces acá lo dejamos, por favor, traten de leer los documentos que ya les mandé y los esquemas, el esquema del juicio ejecutivo para que vayan entendiendo cuáles son las fases que vamos a ir agregando distintas al juicio ejecutivo. ¿Dónde lo vio?